apócrifos del Antiguo Testamento. Justamente se acuerdan que hablamos de Tobías y todos esos, son libros que están en el Nuevo Testamento de la Biblia católica, ¿no? El Nuevo Testamento es idéntico tanto para la Biblia católica, tanto para la Biblia evangélica, pero sí hay diferencias en el Antiguo, ¿no? Veíamos el libro de Tobías, también tienen incluido ahí el libro de los Macabeos, que fueron los que estudiamos la semana pasada, ¿no? Entonces vemos que estén en la Biblia, bueno, en sus Biblias, ahí sí, hay libros apócrifos, ¿no? Pero, ¿no se acuerdan de la definición exacta de que un libro es apócrifo? Si no hay en casita, ¿alguien se acuerda? ¿Cuál es la definición de apócrifo? Que fueron rechazados por todos. ¿Los apócrifos? Ay, perdón, es que se cortó. No, apócrifos. ¿Cuáles son los apócrifos? Los que no son canon. Los que no son canon. Y justamente los apócrifos son los libros... Muchos años después de que se cerrara el canon. Ajá, muy bien. Los apócrifos, su definición son los aceptados por algunos. Hay una cierta parte hay una cierta parte de personas que dijeron, ¿sabes qué? Sí los consideramos inspirados, sí lo son, ¿no? A diferencia de los canónicos, ¿no? Esos fueron, bueno, ahí es donde vimos algunos ejemplos, ¿no? Y los antilegómenos, ¿se acuerdan cuáles eran los antilegómenos? ¿O ese término? El antilegómeno son los libros que fueron debatidos en su momento. Es decir, se dudó en cierta manera de si sí había alguna inspiración divina en ellos o si no lo había. Fueron los debatidos, por así decirlo. Entonces vamos a centrarnos en los apócrifos y en los antilegómenos. A ver, ahora es el siguiente. Ahora sí, se están dando cuenta. Ahí pican un poquito. Bueno, el primer libro del cual se va a encontrar en este cúmulo de antilegómenos es el libro de los Hebreos. ¿Por qué el libro de los Hebreos es considerado un libro, o por qué fue considerado antilegómeno, o por qué hubo un debate sobre la inspiración del libro de los Hebreos? ¿Se acuerdan de que la semana pasada hablamos que la autoría humana era importante? Porque dependía también de la autoría humana el que un libro se considerara inspirado, ¿no? Vimos, por ejemplo, la autoría de Pablo, podemos ver la autoría de Juan, la autoría de Pedro, y el autor de Hebreos es un autor que ha sido muy debatido. ¿Por qué? Porque si bien no se presenta y no se logra saber con precisión quién es. Hay algunas evidencias, ¿no? Que hay muchos que especulan al respecto, ¿no? Dicen, yo creo que es Pablo, otros dicen, yo creo que es Bernabé. Hay evidencias internas de que debió de haber sido alguien que conocía muy bien el Antiguo Testamento, ¿no? Por toda la enseñanza del Antiguo que la trae a la luz de Cristo, ¿no? Pero lo que generó duda es justamente que la duda fue por el autor desconocido. Entonces fue la primera duda que surgió y fue por la cual dijeron, bueno, pues la pudo haber escrito cualquier hijo de vecino y no sabemos quién la escribió, cómo la escribió o por qué la escribió. Ajá. Entonces fue la duda por la cual se generó esta problemática del libro de Hebreos. Pero aquí yo les preguntaría, ¿por qué creen ustedes que el libro de Hebreos fue considerado canon o por qué se mostró una evidencia en él? Porque a pesar de que la autoría fuera desconocida o la autoría no sea de un apóstol en general, ¿por qué se aceptó? ¿A qué le sonaría? Tiene una relación, ¿no? Genera una muy buena relación entre el antiguo y el nuevo y justamente tiene mucho que ver con lo que dice la hermana Patti. La siguiente, ¿saben por qué? Porque justamente es un contenido, si bien la autoría no hizo que entrara en el canon, aunque la autoría no era suficiente, vamos a ver más adelante por qué, la autoría, pero lo que sí pudo o lo que sí generó de que Hebreos estuviera en el canon fue justamente por su contenido. ¿Quién ha leído o quién ha leído el libro de Hebreos? ¿Sí? Realmente para el que lea el libro de Hebreos es como una epístola en la cual te quedas como de, oh. Bueno, se debaten que no es una epístola, hay muchos que dicen es más un sermón debido a toda la extensión y a toda la argumentación que presenta Hebreos. Y fíjate nada más cómo comienza con los 4 primeros versículos. Y realmente para los estudiosos bíblicos consideran que los 4 primeros versículos del libro de Hebreos
o sea, Hebreos del 1 al 4, son los 4 versículos o son parte de los versículos más profundos de todo el Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué quiere decir estos 4 versículos de Hebreos? Estos 4 versículos de Hebreos es también una manera de resumir parte esencial de la Biblia. Dios en un tiempo, ¿por quiénes habló? Por los profetas. Y ahora, ¿por medio de quién habla? Del Hijo. O sea, está dando ya desde ahí, está mostrando una relación entre el Hijo y los profetas. ¿Cómo está mostrando esta relación? Justamente Dios en otro tiempo habló a los profetas, pero hoy está hablando por el Hijo. Y el libro de Hebreos, en lo que se centra, o su tema central, es en la supremacía de Cristo. ¿Qué quiere decir supremacía de Cristo? Que Cristo es por sobre todas las cosas. No quiere decir de que la revelación antigua sea mala, pero Cristo es superior. Es superior a la revelación inclusive del Antiguo Testamento. Tenemos ya al Hijo encarnado, tenemos ya a Dios encarnado en la revelación. Y justamente lo que hace el libro de Hebreos es exaltar la supremacía de Cristo. ¿Por qué la revelación de Cristo es más que suficiente? Y justamente ustedes mientras lean el libro de Hebreos se van a encontrar que el autor lo compara con los ángeles y les dice, aunque los ángeles son superiores a ustedes, ¿qué creen? Cristo es superior a los ángeles. También van a encontrar que el autor de Hebreos lo compara con Moisés, lo compara con el libertador. Luego también va a mostrar lo que llamamos los héroes de la fe. Luego también va a empezar a mostrar la supremacía de Cristo, hasta aún en personajes tan extraños o que nosotros vimos en la Biblia solamente una vez, y muestra su supremacía, como por ejemplo el sacerdote Melquisedec. Entonces, ¿a qué es lo que se dedica el autor de Hebreos? A elevar o a mostrar la supremacía de Cristo. O sea, es un contenido, como ahí se los puse, 100% cristocéntrico o cristológico. ¿Por qué? Porque exalta la gloria de Cristo, exalta al Hijo de Dios. Entonces, evidentemente, aunque no haya una autoría en este sentido de Hebreos, o no se conozca, mejor dicho, al autor humano, lo que nosotros sabemos es, conocemos de quién estamos hablando, o sea, que se conoce de quién se está hablando, y segundo, se está dedicando a exaltar a Dios, se está dedicando a exaltar al Hijo de Dios, se está dedicando a exaltar a Jesucristo. Entonces, es una manera en la cual muestra esta inspiración. Debido a que no cualquiera podría haber hecho las conexiones que hace el autor de Hebreos con el Antiguo Testamento. Sobre todo la diferencia de tiempo. Exactamente. Muestra por qué, porque los hebreos, justamente, ellos ¿qué querían? Querían seguir rigiéndose bajo la ley. Querían seguirse rigiendo bajo el Antiguo Testamento. Querían seguir teniendo profetas. Querían seguir escuchando la voz audible de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el autor de Hebreos? Esto es bueno, eso fue bueno, pero ahora tenemos al Hijo. Ya no hay mayor revelación que el Hijo. Ya es completa la revelación en el Hijo. Por eso consideramos ya al canon cerrado. Porque ¿cómo es como Dios habla ahora? Por el Hijo. Habla por el Hijo. ¿Ok? Entonces, la siguiente. Y bueno, el contenido del sermón es sumamente profundo, pues hay evidencia que el autor tiene un gran conocimiento de la ley, o sea, del Nuevo Testamento, pero también había entendido el Nuevo Testamento, había entendido la obra de Cristo, había entendido a Cristo. Muchos apuntan a que el autor de Hebreos pudo haber sido un rabino debido a todo el conocimiento del Antiguo, pero alguien que entendió la obra de Cristo, entendió que él era el Mesías profetizado. ¿Amén? Ahora, siguiente. Bueno, ¿alguna duda con Hebreos? ¿No? Ok, ahora sí, el siguiente. Vámonos con Santiago.
Cuando estudiamos Santiago, yo les hice o les noté esta supuesta contradicción, o por lo cual se dudó de la inspiración de Santiago, ¿no? ¿Cuál era? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan de que vimos en Santiago que hablaba acerca de las obras? Nos hablaba el libro de Santiago acerca de unas ciertas obras, ¿no? Y justamente Santiago en el capítulo 2 hablaba acerca de las obras y las relacionaba con la salvación. Entonces, cuando uno lee a primera impresión la epístola de Santiago, cuando uno la ve como de pasada sin ponerle tanta atención, ¿qué es lo que uno primero cuál es la primera impresión que uno podría tener? Que se está contradiciendo con Pablo. ¿Por qué se está contradiciendo con Pablo? Porque Santiago habla de las obras y de la salvación. Santiago. Y Pablo, ¿qué es lo que dice? Que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Exactamente. Y justamente Santiago dice acerca también que la fe sin obras es muerta. Fíjate lo que dice Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y justamente lo que genera duda es cuando dice Santiago, ¿podrá la fe salvarle? Ese es como lo que generó la duda y dijeron, o sea, Santiago está diciendo que la fe nos salva. No es así. De hecho, aquí en la iglesia ya pudimos desmenuzar un poquito más acerca de a qué se refería Santiago, ¿no? Y recordemos que a qué se refiere Santiago cuando habla de la fe y de la salvación. No está diciendo Santiago en ninguna manera que tú te vas a salvar por obras. Que la fe sin obras como complemento. Más que complemento, porque si no estaríamos diciendo que es insuficiente Cristo. Cristo salva. Ajá. Y digámoslo así, yo entiendo la obra de Cristo y deposito mi confianza en Cristo. Al yo hacer eso, ya tengo salvación. ¿Estamos de acuerdo? A lo que apunta Santiago justamente es decir que como yo, como nueva criatura, como alguien ya salvo, mi conducta como salvo, ¿cuál tiene que ser? Obras. Tengo que reflejarlo en obras. Ajá, exactamente. Y de hecho a esa serie de Santiago le llamamos la fe evidenciada en obras. ¿Cómo uno se da cuenta o cómo allá afuera se darán cuenta de que nosotros somos cristianos? Por nuestras obras. O en muchas ocasiones por las obras. Por predicar. Predicar con el ejemplo. Vamos a ponerles un ejemplo. ¿Se acuerdan que el domingo hablamos que el amor es el estandarte del cristiano? ¿Cristo qué fue lo que dijo? ¿En cómo sabrán que son mis discípulos? En que se aman los unos a los otros. Eso ya es una obra. El que se amen los unos a los otros. O sea, si nosotros evidenciamos la fe en un amor fraternal los unos con los otros, estamos mostrando la fe que tenemos. Ajá. Y eso es lo que está diciendo Santiago. No está diciendo que la fe lo va a hacer, que las obras van a suplir o que completan el sacrificio de Cristo. De ninguna manera. El sacrificio de Cristo ya es completo. Lo que está diciendo Santiago es que lo que evidencia la fe son las obras. Ajá. Y justamente también algo siguiente, algo muy importante para tener en cuenta es justamente que para los judíos, y ven que se acuerdan que hablamos que en Santiago tenemos que leer, al momento de leer Santiago, hacía muchas menciones del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Por ejemplo, menciona al aceite para los enfermos, menciona personajes como Elías, menciona a Job, menciona inclusive o evidencia su base por la cual él estudia o él hace esa carta también, es Proverbios, o sea, del Antiguo Testamento, o sea, basa parte de su enseñanza en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender también parte del Antiguo Testamento para poder sacar como esas enseñanzas de Santiago. Y justamente algo que para los judíos son sinónimos es fe
y es obra. Son sinónimos para ellos. Entonces Santiago de una manera está ocupando también ese recurso del Antiguo Testamento. Ajá. No es porque esté contradiciendo a Pablo todo. Y de hecho sí ha sido una epístola bien contrariada. ¿Por qué? Porque justamente hasta el propio Martín Lutero dudó de su inspiración. Justamente, ¿por qué dudó de su inspiración? Por la supuesta contradicción con Pablo. Ajá. Y bueno, por ahí, por ejemplo, hablamos a eso de la cultura judía. Y bueno, este contenido tiene un contenido veterotestamentario o del Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces ahí nada más puse la cita de 1 Tesalonicenses 1:3, que también justamente nos ayuda a comprender esta parte. 1 Tesalonicenses 1:3, fíjate. Fíjese, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si se dan cuenta aquí es el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia tesalónica, ¿qué está haciendo? Está conjuntando las dos palabras, obra y fe. ¿Te das cuenta? Entonces no son dos términos que estén peleados, sino que juntamente también se construyen. No es que la obra esté encima de la fe, sino que la fe está encima de la obra, pero la fe es lo que hace que tú hagas obras. Ajá. Por ejemplo, también el predicar el evangelio es una obra. No porque eso te salve, sino porque tú ya entendiste el evangelio y cuál es, por ejemplo, qué evidenciaría tu corazón, que quieres que más gente se salve. Quieres que más gente conozca del evangelio. No es porque esa obra te salve, sino porque es una evidencia de que tú ya experimentaste el regalo de Dios, el don de Dios. ¿Y qué es lo que quieres? Compartir el don de Dios. Y eso no lo hacemos nosotros. ¿Quién lo hace? Dios. Es algo que recae en Dios. ¿Dudas con Santiago? Perdón. ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Todo va quedando claro? A ver, la siguiente que tenemos a la segunda de Pedro. Y este tema, por ejemplo, con Pedro, ha sido un tema. Unos pueden decir, oye, ¿cómo la segunda epístola de Pedro si el autor es Pedro, justamente, ¿no? Es la duda que se puede ocasionar. Pero mira, así como un tema como que ha generado mucho conflicto alrededor de los años, ha sido que muchos han llegado a dudar de la supuesta autoría de los libros de la Biblia. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con la autoría? Con la autoría humana. Un ejemplo. Segunda de Pedro no la escribió Pedro. La epístola a los Gálatas no la escribió Pablo. El Evangelio de Juan ni lo escribió Juan. O sea, se ha llegado a pensar también en que se daba la usurpación de nombre. Y vamos a ver más adelante en los apócrifos que era algo verdadero. Sí se da la usurpación de nombres. ¿Para qué? Para tratar de mostrar un cierto tipo de inspiración. Pero justamente en segunda de Pedro fue una manera en la cual se dudó de su canon, de su iluminación, de su inspiración. ¿Por qué sobre la inspiración? Porque llegaron a pensar en alguna cierta usurpación del nombre de Pedro. Se llegó a dudar porque decían, oye, como que la primera epístola y la segunda, como que la escritura difiere. Entonces llegaron a pensar en esa cierta usurpación en Pedro. Pero lo que nosotros podemos encontrar en el contenido de Pedro, en el contenido de la segunda epístola de Pedro, dale la siguiente, por favor. Es justamente que también es una de las epístolas que también defiende a la fe cristiana. ¿Se acuerdan que hemos hablado de diferentes epístolas que defienden a la fe? Ahorita estamos hablando o estamos predicando en los domingos la primera epístola de Juan, que defiende la fe frente al gnosticismo, frente a los gnósticos. Pues, ¿qué crees? Segunda de Pedro también se dedica a debatir en contra de los argumentos de los gnósticos. Entonces, pregunta, si no es inspirado, no tendría la necesidad de tratar esos temas o no tendría la necesidad de inspirar esa confianza en los lectores. No tendría la necesidad si no hubiera una iluminación. Ajá. ¿Sí se va entendiendo? Más o menos. Más o menos. Ok. A ver, voy a tratarlo de hacerlo más sencillo. La iglesia estaba viviendo en una problemática. Ajá. La problemática eran de las falsas enseñanzas, como lo estamos viendo. Es muy parecido las problemáticas de segunda de Pedro con las que estamos viendo en primera de Juan. También ya estaba el movimiento gnóstico, también ya estaban los que estaban pensando en Cristo como insuficiente para salvación. O sea, había una problemática muy definida en la iglesia, ¿no?
los falsos maestros llegaban y metían ¿qué? Metían enseñanzas humanas o herejías en nombre de las enseñanzas de Cristo. Entonces, ¿a qué se dedicaron Juan, Pedro e inclusive todavía el apóstol Pablo? ¿A qué se dedicaron? A debatir esas herejías, a atacar esas herejías, porque obviamente eran enseñanzas que ¿qué estaban ocasionando? Estaban ocasionando estragos en las iglesias. Nosotros, por ejemplo, el domingo hablamos en Primera de Juan, ¿qué estragos ocasionó que hubiera personas que supuestamente habían entendido el evangelio y empezaron a meter filosofías humanas? ¿Cuáles fueron los estragos? Dividieron la iglesia. Lo mismo estaba ocurriendo en los contextos de Pedro. Las iglesias ya estaban teniendo problemas por las enseñanzas tan contradictorias que estaban llegando. ¿Qué es lo que hace Pedro? A ver. Vuelve a explicar el evangelio. Vuelve a reafirmar y vuelve a centrar su mensaje en el evangelio. ¿Para qué lo centra en el evangelio? Para decirles, esto es lo que se tiene que enseñar. Porque esto es lo que enseñó Cristo. No tenemos que irnos de piña pa. O sea, el objetivo de la epístola de Pedro fue volver a centrar el pensamiento de la iglesia, porque la iglesia ya se estaba, ¿cómo se llama? No desviando, pero ya estaba teniendo esa problemática conforme a está teniendo esa problemática conforme a los falsos maestros que estaban llegando. Y Pedro, ¿qué es lo que hace? Esta es la enseñanza. Entonces, si no hubiese una inspiración en este texto, no hubiera habido una necesidad de atacar el problema en ese entonces. Que vimos en Primera de Juan, es un problema que todavía tenemos hoy en día en las iglesias, ¿no? Que piensan que la mente, que la salvación está en la mente y todo eso, ¿no? Entonces, la segunda epístola de Pedro se acepta en el canon debido a la acción apologética que está haciendo. Porque vamos a ver que en el Nuevo Testamento hay más textos, pero se dedican más a contar historias fantasiosas. Y en la epístola de Pedro no está contando epístolas fantasiosas. De hecho, hasta la segunda epístola de Pedro dice, estas no son fábulas, es el evangelio. ¿Amén? ¿Dudas? ¿Ya quedó claro? ¿Ya? A ver, la siguiente. Y tenemos también las segunda y la tercera carta de Juan. Justamente estas dos cartas son cartas que solamente contienen un capítulo. Al igual que la epístola de Judas, la cual también la tenemos aquí. ¿Por qué segunda y tercera de Juan se dudaron? La primera, pues hay se le ha atribuido, las epístolas se le han atribuido a Juan por las evidencias internas, pero así como tal que, soy Juan, no. Hablamos que justamente el escrito que muestra que la autoría de Juan 1 es Apocalipsis, ¿no? Que dice yo, Juan, o sea, sí se presenta. Cosa diferente en segunda y tercera de Juan. ¿Alguien sabe cómo se presenta el autor de estas epístolas? Se presenta como el anciano. Así es como se presenta. No se presenta como Juan, se está presentando como el anciano. Fíjate, segunda de Juan, versículo 1, porque nada más es un capítulo. El anciano a la señora elegida y sus hijos, a quien yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y fíjate, tercera de Juan, también el primer versículo, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en verdad. O sea, te das cuenta, se están mencionando como anciano, pero se le han atribuido en la historia a Juan. Pero ¿por qué se dudó de la inspiración de segunda y tercera de Juan? Porque son cartas personales. ¿A qué me refiero con cartas personales? Es la carta que el apóstol Juan le escribió. En una le está escribiendo a Gayo. No vas a entrar en tercera de Juan. Agarra y le escribe a Gayo un mensaje muy personal. Y le dice a Gayo, te encargo con acerca de este personaje. Diótrefes, que habla acerca de las problemáticas que estaba ocasionando Diótrefes, ¿no? Que les decía, ¿qué ocurría con Diótrefes? Era alguien que cerraba las puertas a los discípulos de Cristo. O sea, los cristianos llegaba y les cerraba las puertas de su casa, que en esos contextos eran las iglesias que estaban surgiendo. ¿Qué hacía este personaje? Cerraba las puertas y no dejaba entrar a los cristianos. No dejaba entrar a los discípulos de Cristo, no dejaba entrar a los hermanos. ¿Y qué es lo que está haciendo Juan? Es una manera en la cual está hablando a Gayo y le está diciendo a Gayo, exhorta a Diótrefes.
Ahora sí que dale con la varita de otra vez, porque está rechazando, hermanos. Y uno podría pensar, ya se entendió que es una carta personal, o sea, Juan se está dirigiendo a alguien muy particular y le está mencionando una problemática muy puntual. La pregunta es, ¿en qué nos serviría una epístola personal a la iglesia? Es la manera en la cual se pensó o se dudó de su inspiración. ¿De qué manera sirve unas epístolas tan personales como la segunda epístola y la tercera epístola de Juan como enseñanza en la iglesia? Que no fue la directamente convocada de la reconciliación. Muy bien. Bueno, porque en la segunda epístola nos menciona que debe permanecer en la doctrina de Cristo. Y bueno, en la otra nos da una enseñanza acerca de la hospitalidad también. Exactamente, de hecho, segunda y tercera de Juan son dos cartas que cuando tú las ves conjuntamente está tan interesante lo que se enseña en una y lo que se enseña en otra. En la segunda van a ver que la problemática era que había gente que llegaba predicando, entre comillas, el evangelio de Cristo, pero no creían en Cristo. Y tercera de Juan eran hermanos que eran cristianos o que eran discípulos de Cristo, ¿y qué hacía de otra vez? No, aquí cuentan. Cerraba las puertas. ¿Se dan cuenta? Son dos problemáticas diferentes, pero en ambas problemáticas, aún nosotros como iglesia nos siguen enseñando muchas cosas. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Cuál es una enseñanza que nosotros podemos tomar tan solo de segunda de Juan? Una enseñanza que nosotros tenemos que tener en segunda de Juan es saber a quién saber aceptar o tener ese discernimiento de la enseñanza que llega. Porque no es decir, es cristiano, no es una garantía de que sea alguien que ha puesto su confianza en Cristo. Es que soy pastor, qué bueno, pero pues tenemos que escuchar tu doctrina. Y tercera de Juan, que no tenemos que cerrar las puertas a los hijos de Dios. Nos enseñan también un sentido de hospitalidad y muchas veces es algo que en las iglesias ha fallado. La hospitalidad para los siervos de Dios. Entonces, si te das cuenta, segunda y tercera de Juan también nos están dando una enseñanza a nosotros como iglesia. Y a pesar de ser cartas muy personales, siguen mostrando la luz del evangelio. O sea, no la disipan, siguen mostrando la luz del evangelio. ¿Amén? ¿Dudas con las cartas de Juan? Bueno, ahí está. Y bueno, también obviamente el que sean muy cortas, también dijeron, no, pues qué puede enseñar, ¿no? Pero realmente las enseñanzas de Juan también son muy fuertes. ¿Sale? Entonces, a ver, la siguiente, por fin. Y ahora sí, vamos con Judas. ¿Cuál fue el pero para Judas? Igual, una carta de un solo, bueno, ya nuestras Biblias de un solo capítulo. Y justamente llega el pensamiento, o hay una parte en la cual Judas aparenta, o realmente muchos dicen que cita al libro de Enoc. Y te acuerdas que justamente la semana pasada hablamos de Enoc. Y Enoc era un libro, concluimos que era un libro inspirado. No, porque no está en nuestras Biblias. Es un libro apócrifo. Entonces, justamente, como que lo que generó duda es, ¿por qué está citando a alguien, a un texto no reconocido como inspirado? Ni siquiera por los judíos. ¿Por qué lo está citando? Y justamente checa el 14 y 15, es donde dice, en donde aparece esa parte. Fíjate, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que se han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, si aceptamos a Judas, y este también hace como un pensamiento, un argumento que muchos han querido tomar. Si estás aceptando a Judas como inspirado, ¿por qué no aceptas a Enoc como inspirado? Es como el primer pensamiento y muchos decían, ok, si por un lado no estamos aceptando a Enoc como inspirado debido a las evidencias que mostró, y si Judas está citando a Enoc,
¿Por qué Judas sí es inspirado y por qué Enoc no lo es? A ver, ¿alguien pensaría algo al respecto? Yo creo que también por el contenido, ¿no? Una, el contenido, pero Que vamos. no contradice doctrinas generales y fundamentales de la que la misma Biblia enseña, Judas no lo hace. Exacto. Judas únicamente está citando un contexto, una corriente de pensamiento judía para que la pudiésemos entender. Esa es la diferencia. Exactamente. A diferencia de Enoch, ¿te acuerdas que en Enoch vimos y habían 3 contradicciones básicas? Y contradicciones no solamente con el libro, con la autoría, 3 contradicciones en contra de la doctrina fundamental de la salvación por gracia, por ejemplo. Vimos que Enoch no enseñaba eso. Ahora, el hecho de que Judas esté citando a Enoch, dale al siguiente, por favor. Sí. El hecho de que Judas esté citando a Enoch da más un panorama para conocer la cultura, obviamente de sus tiempos. Los libros apócrifos tienen un valor solamente histórico, porque pueden mostrar un poquito de las creencias del pueblo judío de esos entonces, ¿no? Por ejemplo, Enoch muestra cómo pensaba el pueblo judío en ese entonces. Puede ayudar en cierta parte con la historia de Israel, pero no ayudan o no dan evidencias de una inspiración. La cita ayuda a comprender la literatura o las creencias judías. La siguiente, y fíjate, te voy a dar un ejemplo. Lo que está haciendo Judas es simplemente citar probablemente al texto, ¿no? Está citando al texto, pero no porque Judas esté citando al texto ya lo hace inspirado. O sea, el hecho de que Judas ya esté citando un texto no lo hace inspirado como que automáticamente. De hecho, hay más textos dentro de la Biblia que citan no autores inspirados, pero no por eso ya los hace inspirados. Y fíjate, te tengo de ejemplo la epístola de Pablo a Tito en el capítulo 1, versículo 12. Para que veas que lo que ayuda en este caso las citas es justamente a dar un panorama de las creencias o de lo que se tenía. La epístola de Tito, iba a decir primera de Tito, no. Epístola de Tito, capítulo 1, versículo 12. ¿Alguien lo tiene? Por si me puede ayudar. A ver, ¿alguien me ayuda a leerlo? Por uno de ellos, su propio profeta dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Ahí está. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está citando o se hace una cita a alguien llamado Epimérides. ¿Qué dijo Epimérides? O de hecho muchos lo citan como el poema de Epimérides. ¿Qué dice Epimérides? Justamente lo que Epimérides enseñó en su momento acerca de Creta era que era una ciudad o una región muy conflictiva, que mostraba los conflictos y los citaba o decía o daba las características de los cretenses. Hagan de cuenta que es como si aquí en México nos dijeran, ¿cómo identificas a un mexicano? Pregunta, ¿qué identifica a un mexicano tal vez de las demás regiones del mundo? Forma de hablar, ¿no? Forma de hablar, ¿qué más? La conducta. La conducta muy extravagante, inclusive. Decían, ¿eres chilanga? Y yo, ¿qué es eso? Es que desde la ciudad no soy citarina, pero yo decía, ¿y cómo sabes que nosotros soy o no soy? Si es que por su forma de hablar, ¿cómo hablan? Dice, es que no hablan como yo. Y no entendía yo por qué, pero después ya me explicaron que hablan, ellos dicen que como cantado. Cantadito. Pero no es como los de Tepito, por ejemplo, que dicen, ¿qué onda? Pero no lo identificamos, pero sí cantamos. Te voy a decir por qué. Sí. Tuviste que haber identificado también. Llegamos y nos dimos cuenta que sí cantamos. Nuestra familia, para la gente cercana, nosotros sí habíamos cantado. Ahora, es más notorio en más populares, porque lo acentúa más. Pero todo mexicano tiene ese tipo de. Por ejemplo, si te vas con los regios, Bueno, ellos, como que tú dices, es regio porque habla así, sí, habla como golpeado. y de Sinaloa. Y de Sinaloa, ¿no? Por ejemplo, están también, por ejemplo, si nos vamos a las partes de las costas,
hablan un poquito ahí, ¿no? Como lo Como hacen que en metiendo la Portugal. J en lugar de la S. Los capitalinos hablan de otra manera. Las rancherías hablan de otra manera. O sea, ¿te das cuenta? ¿Qué ocurre con las regiones? Cambia la manera, no solamente de pensamiento, sino inclusive en el habla, lo que hemos estado mencionando, ¿no? Y hasta significados. Y hasta en significados llegan a cambiar. Es como si alguien ahorita rejuntara las características que muestran a un mexicano. Por ejemplo, y lo podemos ver actualmente, ¿cómo pintan cómo pintan las caricaturas americanas al mexicano? Con gabán, con Sombrero, gabán, guaraches, ¿qué más? Sentado, ajá, una piedra. en un cactus, Al lado de un cactus. al lado de un cactus, Sí. digamos, Con el bigote bien así. contentito, muy contentito y bigotón, Sí. muy contentito y bigotón. Sí. De hecho, inclusive, por ejemplo, el personaje de Speedy González es una manera en la cual muestran también al mexicano, o quisieron representar al mexicano promedio, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Están retomando una cultura o una región y están diciendo, todos los de esa región son así. Ajá. Generalizando. Es que los generalizan. ¿Qué crees? Todos los de esa región son, todos tienen bigote, todos tienen sombrero, todos tienen zarape, usan guaraches, conviven con nopales y se sientan. Es una manera en la cual están mostrando cómo es un mexicano. Lo que está haciendo en este contexto Epimenides es decir cómo eran los cretenses. Es como si fuera la misma historia del mexicano en el cactus y todo eso, pero Epimenides lo está haciendo con una región específica. ¿Cuál? Creta. ¿Por qué Pablo está mencionando a este mensaje de Epimenides a Creta? ¿O cómo, por qué Epimenides hablaba de los cretenses? Porque justamente Pablo le está diciendo a Tito, en la epístola le dice, ve a Creta y pastorea allá. Hazte cargo de la obra de allá. Es el mensaje de Pablo a Tito. Pero también le está diciendo, los cretenses, ¿cómo son los cretenses? Mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. O sea, le está dando las características que no es de que Pablo dijo, yo lo vi, así son los cretenses. No, está tomando la literatura misma de Creta para decirle a Tito cómo son los cretenses. Y no por eso Pablo está diciendo que en este sentido, este personaje Epimenides es inspirado. Está tomando lo que Epimenides dijo para enseñarle, en este caso a Tito, a qué era lo que se iba a confrontar. ¿Cuál era la chamba que iba a realizar? Que le esperaba. Lo que le esperaba. Pero entonces aquí la pregunta es, Pablo, por haber mencionado esas características de Epimenides, entonces ¿este personaje lo inspiró Dios en esos momentos? No necesariamente. Y de hecho la respuesta es no. Lo mismo ocurre con Judas. Judas lo único que está haciendo es citar. Pero no porque esté citando, ya es una evidencia de que Enoch se ha inspirado. Sí, por mencionarlo así, la cita es inspirada en el contexto en el que el autor lo está escribiendo. Ajá. En este caso, en Tito, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Está mostrando las problemáticas de la iglesia de Creta en este momento. O cómo era, no solo la iglesia, perdón, toda la región. ¿Cuál era la problemática? No solamente en una parte, sino en toda la región de Creta. Entonces, no es ahora sí que el que haya una cita dentro de un libro inspirado, no quiere decir de que también de donde viene la cita también es inspirado. No. Cuando lo ocupan es bajo como lo están ocupando es la inspiración, pero no quiere decir que también de allá es inspiración y tomaron inspiración y trajeron para acá. No, la inspiración se vino vertical, no se vino para allá y ya la traigo para acá. Y obviamente sí hay quienes de libros inspirados tomaron inspiración para explicar, ¿no? Ejemplo, Hebreos. Tomó el Antiguo Testamento, enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿qué llegó? Pan. En esto se relaciona con Cristo. Ajá. ¿Sí se entendió? No perdí a nadie, ¿no? Entonces, Judas no afirma que el libro de Enoch es inspirado. Ajá. Solo es una cita. Exactamente. Y la siguiente. Y el último ha sido Apocalipsis. Y ha sido algo muy similar, en este caso Ezequiel, que es que contiene imágenes raras que no se comprenden. Ajá. La siguiente.
Pero obviamente también es entenderlo desde el punto de vista del estilo literario. ¿Se acuerdan que es el mismo argumento que con Ezequiel? Estamos hablando de un libro de profecía. No es la misma manera que fue escrita una carta o en lo que fue escrito un libro de poesía. De poesía o un libro sapiensal. No es lo mismo, no es la misma literatura. Entonces es entenderlo desde el punto de vista de la literatura. Entonces justamente es como ver Apocalipsis desde el punto de vista de su literatura. ¿Cuál es su literatura? Profética. Ha sido un libro de profecía. Entonces juega mucho con imágenes que se tienen que ver si son retóricas o si son literales. Y realmente esa es como la mayor dificultad dentro de este estilo de literatura, de la profecía, porque ocupa mucho esta figura retórica en la cual es crear imágenes, pero ¿cuál es la labor de uno? Saber si es algo literal, o sea, si realmente es algo literal, o si es un símil. Es decir, no es literal, pero sí quiere enseñar otra cosa, o es una imagen. Ajá. Entonces, es también desde el punto de vista de la literatura que aborda Apocalipsis. ¿Vale? Igual, Apocalipsis es un libro, o mencionándolo así, el libro de Apocalipsis, su fin es para animar a la iglesia de ese entonces. O sea, el objetivo de Apocalipsis con Juan era animar a la iglesia de ese entonces porque estaban viviendo una persecución. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Envía esta carta para la cual la iglesia, y de hecho Juan les dice, no importa lo que estén pasando, no importa la persecución tan grande que estén viviendo, porque ya triunfó el bien. Ya triunfó Cristo. Entonces, Juan lo que está haciendo es, no te fijes en las circunstancias, fíjate en el Creador, fíjate en Cristo, Él ya venció. Entonces, si Él ya venció, ¿por qué te estás fijando en las circunstancias? Esa es la enseñanza de Apocalipsis, ¿sale? O el objetivo por el cual fue escrito Apocalipsis, ¿sale? ¿Dudas? No. Y justamente, bueno, ahí está, animar a la iglesia en su fe, debido a la persecución que estaban viviendo. Siguiente. Y ahora sí vamos con los textos apócrifos. Nada más traje 3, que fueron de un poquito de la investigación que hice en estas semanas. De Apocalipsis. Uh-huh. Hasta hace poco tiempo supe yo que se escribió para animar a los creyentes, pero siempre es un libro que se le ha tenido miedo de leerlo por las profecías y todo eso de qué no puedes hacer al respecto. Depende mucho de cómo nos acerquemos al libro. Ajá. Muchos le tienen miedo al libro de Apocalipsis justamente por esa parte, ¿no? Porque dicen, menciona el fin del mundo y todo eso, ¿no? Pero al final, si ustedes leen el final de Apocalipsis, es el final más hermoso, porque es el final en el que te dice que Cristo es vencedor. Y ese es el mensaje de Apocalipsis. Perdón. Ok, otra vez. Muchos le tienen miedo al libro de Apocalipsis justamente por esa cuestión, ¿no? De que dicen, es que el libro de Apocalipsis menciona el fin del mundo y así te va a acabar el mundo, ¿no? Pero el libro de Apocalipsis, Juan no lo escribió porque voy a redactar el fin del mundo. No, Juan lo hizo de una manera también para inspirar a la iglesia. Inspirar a la iglesia, para animar, gracias, para animar a la iglesia, porque estaban viviendo en un tiempo de persecución. Lo que Juan está haciendo es justamente animar a los creyentes. ¿Cómo animar a los creyentes? Les está diciendo, no importa lo que esté pasando alrededor de ti. ¿Qué es lo que estaban viviendo? Persecución. Era lo que estaba viviendo la iglesia en ese entonces. Entonces Juan está diciendo, no importa lo que esté pasando, estaban muriendo. Más que estaban muriendo, los estaban matando. Entonces, ¿qué es lo que le dice Juan? No veas a tu alrededor. Porque aún así, inclusive, puedan quitarte la vida, tú ya la ganaste, porque Cristo es vencedor. Esa es la enseñanza en Apocalipsis. Y justamente muchos han tenido el error de acercarse a Apocalipsis para decir, yo quiero ver quién va a ser la bestia. Pero es una manera, inclusive, no es la mejor manera de acercarte al libro. Porque no era el objetivo primordial de Juan. El objetivo primordial, ¿cuál era? Animar a la iglesia.
Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro que la iglesia puede leer, sí, porque es una carta que muestra o que ayuda ¿para qué? Para animar. Y de hecho, en una vez, creo que por ahí en los primeros versículos menciona, si no me equivoco. ¿Alguien había alzado la mano por acá? Ah, Apocalipsis 22, 12, dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y por ejemplo, en el 22, 20 y 21 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén, ven Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Ok. Entonces, el objetivo de Juan justamente es darle ese ánimo a la iglesia, inyectarle ánimo a la iglesia. Ese es el objetivo del Apocalipsis. Muchos justamente es como que dicen, es que es el fin del mundo y todo eso. Pero el objetivo más de la carta es un ánimo a la iglesia. Es una manera de animar a la iglesia, en que no se fije alrededor, sino que se fije en que Cristo ya es vencedor. O sea, que Cristo ya venció. Pero también mucha gente dice, menciona que los 7 jinetes del Apocalipsis y lo relacionan con el fin del mundo. Déjame ver si te entiendo. La pregunta va alrededor de lo que el Apocalipsis anuncia. Es un libro, hay que entender qué libro estamos leyendo, qué género literario es, y qué es un libro apocalíptico, es un libro que está revelando el fin de los tiempos, cómo se van a dar las cosas. Como lo dijo Gerson, todo depende de la perspectiva con la que llegues al libro. Mucha gente especula porque ni siquiera lo lee, ¿verdad? Y en la especulación hay muchas cosas. Para cuando lo lees, pero llegas con una perspectiva equivocada, es ahí cuando tú puedes decir, no, mira, ese terremoto de Turquía es de Apocalipsis. El primo caballo. Es muy interesante la forma en la que tiene que interpretar. Vamos a llegar a un punto a enseñar eso en todos los estudios bíblicos. Y si nosotros tenemos un panorama en un libro de Apocalipsis, los primeros 3 capítulos es un mensaje dirigido a la iglesia, ¿no? En este caso, a las 7 iglesias de Asia. Y en cada iglesia que se abordan temáticas o problemáticas vigentes hoy en día en la iglesia contemporánea, ¿verdad? Y todas ellas te llevan a una restauración, a una comunión con el Señor, dirigido a creyentes. A partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22, el último, ya no se menciona nunca más la palabra iglesia. ¿Qué pasó? ¿Ok? Entre el capítulo 3 y el capítulo 4 se da lo que Pablo enseña en Tesalonicenses, lo que Pablo enseña en Corintios capítulo 15, lo que el mismo libro de Apocalipsis enseña en los otros capítulos de la iglesia ya no está, ¿verdad? Y es el inicio de la gran tribulación. Esto tiene que ver con posturas como prediculacionistas, construccionistas, y esas posturas se ven en un nivel de madurez espiritual. Por ejemplo, Zuckerberg, que es un pastor muy de moda hoy en día, que tiene una hermenéutica y una interpretación bíblica muy acertada, tiene una postura amilenialista, que quiere decir que el nombre del milenio, ¿verdad? Y entonces él tiene una corriente interpretación específica en este libro que nosotros no podemos estar de acuerdo. ¿Cuál debería ser la postura de nosotros de acuerdo a lo que hemos ido estudiando? Una postura pre-tribulación, ¿no? Que la iglesia va a ser raptada. Eso es lo que debemos entender. Ahora, ¿qué pasa del capítulo 4 en adelante? La iglesia ya no está y se viene el cumplimiento de la profecía de la semana 70 del libro de Daniel. Ahora, no puedes interpretar Apocalipsis aislado de todos los libros apocalípticos que ya ha quedado el Señor a lo largo de las escrituras. ¿Qué libros? Ezequiel, Daniel, por ahí Miqueas, por ahí Jeremías, por ahí Ezequiel, Zacarías. Son libros apocalípticos que todos son piezas de atrás, se van cumpliendo. ¿Qué pasa en el capítulo 4 al capítulo 22 de Apocalipsis? Es el cumplimiento de la última semana de 70, de la 70 que el ángel le reveló a Daniel por medio de Dios. Le dijo, dile esto a Daniel, porque Daniel no, ¿qué va a pasar con mi pueblo? Entonces el ángel le dio la revelación a Daniel. De esas 70 semanas ya se cumplieron 69 en la crucifixión de Jesucristo. Ahí el reloj cronológico de Israel se detuvo.
y entra el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Lo que los dispensacionalistas lo llaman la dispensación de la gracia. ¿Ok? Entonces, Apocalipsis 4, Apocalipsis 22, es todo lo que va a pasar en esa última semana donde nosotros los que pusieron su fe y confianza en Jesucristo no vamos a estar. ¿Quiénes van a seguir y cómo se van a salvar las personas? Pues los que no creyeron en Jesucristo. El Señor va a levantar a 144,000 que van a ser judíos de las 12 tribus de Israel, y ellos van a ser tratados de predicar el evangelio. Y otra gente, los que van confiando, los que van creyendo la salvación, siempre va a ser la misma. Desde que Apocalipsis, la salvación siempre va a ser la misma. Fe en Jesucristo. ¿Me explico? Pero digamos que la forma con los responsables de para cambiar, porque la iglesia ya no va a estar. Quienes va a estar van a ser el pueblo judío, y la historia del Nuevo Testamento se puede acercar en Israel. ¿Ok? Viene el fin de la semana 70, las trompetas, los jinetes, las trompetas y las copas de la ira de Dios, y en el último derramamiento de la copa de la ira de Dios es cuando empieza el proceso de que el falso profeta y el anticristo son lanzados al lago de fuego y azufre. Satanás es amarrado por 1000 años y empieza el milenio, en donde los que creyeron van a ser transformados por un cuerpo que les va a permitir vivir 1000 años, y nosotros vamos a regresar con Jesucristo a reinar y gobernar por 1000 años, la iglesia. La iglesia estuvo, digamos que, en un proceso de lo que le llaman los comentaristas bíblicos y romanos y corintios enseñan, en el tribunal de Cristo, venimos, reinamos y gobernamos, y después el Satanás es liberado de 1000 años, engaña a la tercera parte de la humanidad, y todo lo que se deja de existir, y se crea el cielo nuevo con tierra nueva, y el de Satanás, y todos los mentirosos, Apocalipsis 21, de la verdad teofecida, tal y cual, todos los pecadores son arrojados al lago de fuego. Y eso es donde tú y yo, o todos los que somos creyentes, vamos a buscarlo con la realidad de Dios, Señor. En ese ínter, cuando la iglesia no está, es cuando se dan la boda del Cordero, en un plano que no explica la Biblia, pero se están dando las bodas del Cordero mientras la gran tribulación está aquí. Ahora, esto te lo resumí en una interpretación apocalíptica, histórica, literal, pero también no es futurista la palabra, pero mi interpretación creo que es apocalíptico, es el nombre, las cosas que van a suceder, no las cosas que están sucediendo o que ya sucedieron. ¿Tiene aplicación inmediata a la audiencia original a la que fue escrito el libro? Sí, la tiene, pero también su interpretación es apocalíptica. ¿Por qué la gente se asusta? No, no hay realidad. La gente no realidad. Se está perdiendo del plan completo de Dios, que nos han dado a nosotros, pero el temor es por la ignorancia de no saberlo cómo interpretar, cómo tomar una regla de interpretación bíblica, lo que la Biblia nos dice, porque buscar los significados. Es que ¿qué pasó en esos 30 minutos de silencio que la Biblia no lo dice? No tenemos por qué dejar que Dios te diga qué pasó de él. Son interpretaciones alegóricas, no son centradas en el espíritu. Ese es el tema. Con Apocalipsis es lo último que Dios nos revela y no interfiere en el plan completo que encontramos desde Génesis hasta Judas, que es el último libro de Apocalipsis. Calza perfectamente y tiene armonía con todos los libros tanto apocalípticos como históricos, como doctrinales que tienen la escritura. ¿Ya? Y justamente depende mucho de la manera en la que uno se acerca al libro, ¿no? Si uno se acerca con la idea de querer saber, quién es el falso profeta, quién es, muy probablemente no sea por ahí la manera. Es que yo vi en YouTube que ya se levantó fulanito y esa es la bestia. No va por ahí, no es la manera correcta de llegar al texto, ¿no? Porque es justamente, ya vienes con una idea preconcebida y qué es por nuestra naturaleza, qué es lo que vamos a querer hacer, meterlo a fuerzas. Es que ya dijeron que Trump es el falso profeta. Yo voy a llegar al texto y donde vea, sí, es el falso profeta, aquí lo dice, ¿qué hago? Meto mi idea. Entonces, justamente son los cuidados que se tienen que tener en Apocalipsis, pero depende mucho de la manera en la que uno se acerque. ¿Sí? Exacto. Y no nos podemos ir como de esas partes, saltándonos el inicio de Apocalipsis, justamente, que es el mensaje a las 7 iglesias. Se ha creado por escatología
Hablaremos. Y hablaremos y se armará el debate. Ok, ¿alguien más? ¿Todo va quedando claro? Siguientes para terminar. Vamos con los textos apócrifos del Nuevo Testamento. Tal vez uno, o que muchos tal vez conocen, es el llamado Evangelio de María Magdalena. ¿Sí? Y bueno, la primera observación que se tiene del texto es que es un texto incompleto. ¿Cómo incompleto? No se tiene de inicio a fin todo el texto. O sea, hay pedazos en los cuales no se tienen. Entonces también muchos dudan de esa parte precisamente por la preservación. Dicen, pues no está preservado. ¿Cómo se puede lograr a que sea inspirado si no hay una preservación en el texto, no? Justamente, por ejemplo, actualmente los capítulos 1 al 3 están perdidos y lo que muchos conocen como el Evangelio de María empieza desde el capítulo 4. Pero además, este texto, María Magdalena, pues fue una contemporánea del Señor Jesucristo. Y hay una pregunta o una observación histórica muy importante. Este texto se encuentra en el siglo II. Es decir, hay una gran diferencia entre su supuesto autor y el tiempo en el que fue escrito. Ajá, ya, dale. Siguiente. Y miren, como ha sido ¿cómo se llama? Ahora sí que como ha sido, les traemos una porción, por ejemplo, del Evangelio de María. ¿No, ¿Me puedes ayudar, ya? Porque no se ve muy bien por la pantalla, pues se corta. No, si lo puedes leer directo en de la lápiz. Sí, dice. La materia dio a luz una pasión que no tiene igual, que procedió de algo contrario a la naturaleza. Entonces surgió una perturbación en todo su cuerpo. Por eso os he dicho, tened buen ánimo, y si estáis desanimados, animaos en presencia de las diferentes formas de la naturaleza. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando el bendito hubo dicho esto, los saludó a todos diciendo, la paz sea con vosotros, recibid mi paz para vosotros. Gracias. Lo que esta porción, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que menciona mucho, o llega a mencionar, bueno, no en esta parte, yo rescaté esta parte para mostrarles, pero en más partes menciona la palabra materia. Y la palabra materia, más que una palabra de inspiración, la ocupaban los gnósticos. Y de hecho es un evangelio gnóstico. La palabra materia es una palabra que ocupaban los gnósticos. Y justamente estamos hablando del siglo II. ¿Qué problemática en el siglo II? Sigue el problema del gnosticismo. Y de hecho es cuando empieza a surgir, como también empieza a tener su fervor ahí el siglo II. Entonces estamos hablando de alguien con una idea gnóstica escribiendo supuesta palabra de Dios. ¿Sí te estás dando cuenta? Entonces está hablando de algo gnóstico. Es una palabra escogida por los gnósticos y además este libro cuenta visiones extrañas. ¿Tiene visiones extrañas? Sí, tiene visiones extrañas. Entonces puedes hacerte una pregunta. Entonces, ¿por qué Apocalipsis y Ezequiel entran en el canon con visiones extrañas y María Magdalena con visiones extrañas no entró? Justamente lo que está atendiendo en María Magdalena, en este supuesto evangelio, es la tendencia gnóstica. Y justamente traigo un ejemplo de la tendencia gnóstica, ¿cómo se llama? En una visión. Siguiente, por favor. Uy, ese está bueno, ¿no? Pero fíjate, ¿cómo se llama? Es una conversación entre María Magdalena, supuestamente, y los apóstoles. Y de hecho ahí vamos a ver que mantiene una conversación con Pedro, que mantiene una conversación con Pedro. Otra vez ya, por favor, si puedes leerlo. No leer. ¿Está todo completo? Sí. Dice, pero ellos se entristecieron, lloraron mucho diciendo, ¿cómo iremos a los gentiles y anunciaremos el evangelio del reino del Hijo del Hombre? Si a él no le perdonaron, ¿cómo nos perdonarán a nosotros? Entonces María se levantó, saludó a todos y dijo a sus hermanos, no lloréis ni os entristezcáis, ni estéis indecisos, porque su gracia estará enteramente con vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, porque nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Cuando María dijo esto, dirigió sus corazones hacia el bien y comenzaron a discutir las palabras del Salvador. Pedro dijo a María, ahí está la conversación de Pedro y María. Hermana, sabemos que el Salvador te ha amado más que al resto de las mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes y que conoces.
pero nosotros no, ni las hemos oído. Respondió María y dijo, lo que se os oculta os lo anunciaré. Y comenzó a decirles estas palabras. Yo, dijo, vi al Salvador en una visión y le dije, ¿no has vacilado al verme? Porque vosotros, donde está la mente, está el tesoro, le dije. Señor, ¿cómo ve el que ve la visión? ¿Por el alma o por el espíritu? Respondió el Salvador y dijo, no ve por el alma ni por el espíritu, sino la mente que está entre los dos, que es la que ve la visión y es. Ok. La primera observación que se tiene, gracias, es justamente una conversación que sostienen Pedro y María Magdalena. ¿Qué le está diciendo Pedro a María Magdalena? Que le revele las palabras de Cristo, lo que ella recuerda, que se lo diga. Y justamente como que el sentido, entre comillas, es el que María Magdalena genera una confianza en los apóstoles. Ese es como el sentido del libro, en eso se desarrolla todo el libro en general. Este evangelio se desarrolla en ese contexto. Pero aquí vemos en general, o por qué rescaté esta porción, porque quiero mostrarles justamente que está hablando de un apóstol Pedro. Está hablando de Pedro, de alguien que podemos ver que estaban entristecieron, se entristecieron. Ajá, bueno, ¿Quién se entristeció? Los apóstoles. Y ahí está Pedro, ¿no? Y Pedro le pide a María Magdalena que le diga esas palabras, ¿no? O sea, aquí hay una observación. Siguiente, por fin. Que hay una observación. Pedro se tiene una conversación con ella y que no había tenido una revelación en ese momento. Y María Magdalena ilumina sobre una supuesta revelación dada a ella únicamente, porque le dijeron, lo que tú sabes y nosotros no. Es porque entonces Cristo nada más se lo dijo a ella, se lo reveló a ella. Ajá. Pedro fue iluminado y animado a raíz de las palabras de María Magdalena en el supuesto libro. Ajá. A raíz del testimonio de María. Si esta iluminación fuera verdadera, o si verdaderamente María Magdalena hubiera cumplido su propósito, porque ese es el supuesto propósito del libro, animar. Ese es el propósito del libro, animar. Pregunta, ¿Pedro animó a la iglesia en alguna de sus epístolas? En la primera, porque estaban viviendo persecución. ¿Y qué hace Pedro? Los anima. Y de hecho, lo pueden encontrar en 1 Pedro, capítulo 5, los primeros versículos. Cuando dice, yo, Pedro, anciano también, y empieza a encargar a la iglesia, a los ancianos. ¿Pero para qué? Para animar. Primera de Pedro, anima a la iglesia. Si María Magdalena hubiera inspirado a Pedro, Pedro podría haber citado a María Magdalena en el ánimo a la iglesia. Sin embargo, no hay evidencia de que eso ocurra. Es muy importante estar ahí. Entonces, si hubiese sido algo con lo cual Pedro recobró el ánimo, podría haber sido también una manera en la cual Pedro hubiera enseñado esa enseñanza en una epístola. Y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque no lo hizo, no ocurrió. Y fíjate, todavía una enseñanza un poquito más peligrosa. Siguiente, en este libro. Fíjate, las palabras en rosa son palabras de esta María Magdalena, y las rojas son es lo peligroso, y lo azul es de Cristo, supuestamente. Yo vi al Señor en una visión y le dije, Señor, hoy te he visto en una visión. Él respondió y me dijo, dichosa tú que no has vacilado al verme, porque donde está la mente, está el tesoro. Le dije, Señor, ¿cómo ve que ve la visión por el alma o por el espíritu? Respondió el Salvador y dijo, no ve por el alma ni por el espíritu, sino la mente que está entre los dos, que es lo que ve la visión y es. Y ahí es en donde se ve la tendencia gnóstica. ¿Por qué se maneja la tendencia gnóstica? Por el sentido de la mente. Los gnósticos, ¿de qué era de lo que más hablaban? De la mente. Y justamente es donde se está viendo la visión extraña en el sentido de una tendencia gnóstica. Porque está metiendo a la mente todavía en ello. Ajá.
Entonces se están dando cuenta que tanto históricamente está la tendencia gnóstica y luego el libro también tiene una tendencia gnóstica, es porque la escritura fue parte de lo que muchos llaman la iglesia gnóstica. O sea, la iglesia que había adoptado las ideas gnósticas y lo metió en un escrito y dieron el aparente de que fue escrito por María Magdalena. Pero para cuando ese libro se escribió, ella ya había muerto. Ajá. Era otra María. Era otra María. Otra María. ¿Dudas? Mira, la siguiente. Y bueno, lo que podemos notar es que se está predicando otro evangelio. Porque ¿dónde se encuentra el tesoro? Supuestamente. Se está predicando otro evangelio. Y es Cristo el que está predicando otro evangelio. Entonces es evidente la contradicción o lo errado, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, también está el llamado evangelio de Judas Iscariote. Este texto muestra a Judas Iscariote. ¿Quién fue Judas Iscariote? Entregó a- El traidor, ¿no? Pero fíjate que este libro está interesante porque lo que es escrito como si hubiese sido, ¿cómo mencionarlo? El mejor discípulo de Cristo. Uy, fuerte. Está- Lo menciona así. Pues fue quien cumplió al pie de la letra las ordenanzas del maestro. Y en esencia, si tú lees el texto, como que pues mostraba un buen discípulo. Y la verdad, cuando uno lo lee, muestra a Judas Iscariote como bien bueno y a Jesús como bien malo. Fíjate por qué. Mira, ve la siguiente. Bueno, hay otra. Ajá. Y bueno, aquí a diferencia de los evangelios canónicos, ¿qué es lo que dicen los evangelios canónicos de Judas? El traidor. Dicen que él es el traidor. Pero aquí él no es el traidor, él es el bueno. Ajá, la siguiente. Y este texto también no fue escrito por Judas Iscariote, dado que también se encontró en el año segundo. O sea, se encontró casi como a la par del evangelio pasado. Entonces, la escritura obviamente tampoco fue de Judas Iscariote. Siguiente. Y aquí, por ejemplo, es un extracto de Según la Comisión de Jesús a Judas, en el cual, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero ahí si ustedes lo pueden estar leyendo. Ahí en casita yo sé que lo voy a estar leyendo. Pero en esencia lo que está haciendo esta comisión, o lo que Jesús le está pidiendo a Judas es, prácticamente le dice, dice el texto que lo aparta de los demás discípulos y le dice, a ti te tengo parafraseando, a ti te tengo una misión especial. A ti te van a quitar el apostolado y tú vas a ser el 13º porque se lo van a dar a alguien más. Supuestamente hay como que profetizando a Pablo. A ti te van a quitar el apostolado, pero se lo van a dar a alguien más. Tú vas a ser el 13º. En esencia, ¿qué le está pidiendo Cristo en esas porciones? Justamente es como si Cristo mismo, o da la impresión de si Cristo le estuviera diciendo a Judas, oye, traicióname, ¿no? Hazme el paro de traicionarme, entrégame para que puedan ver que yo soy el Cristo. Traicióname. Estoy de acuerdo. O como si Cristo se quisiera poner de acuerdo con él en decirle como de, oye, traicióname para que hay como que hay paro, ¿no? Para que cuadren las historias. Sin embargo, vemos que no es así. Y cuando Cristo le dijo y cuando Cristo confronta a Judas y justamente dice, ¿alguien me va a traicionar? Y todos empezaron a decir, ¿seré yo, Señor, seré yo? Y hasta en eso cuando dice Judas, cuando iba a tomar el que va a tomar de mi plato ese es el que me va a entregar. Y estaba Judas, ¿no? Y dice, ¿seré yo? Y metió su pan. Entonces te damos cuenta, Jesús lo hizo de manera abierta. Expuso quién lo iba a entregar de manera abierta. No lo apartó y le dijo, hey, acá tira un paro, ¿no? Y también vemos que también Cristo en su momento también a Pedro se lo dijo abiertamente, tú me vas a negar. Se lo dijo en presencia de los demás apóstoles. No lo apartó y le dijo, oye, niégame, ¿no? 3 veces antes de que no. Se lo dijo enfrente. Y aquí este texto, ¿qué es lo que está diciendo? Apartó a Judas y le enseñaba. Luego también Judas le platicaba sus visiones y Jesús como que ni se las quería explicar. Es lo que da como la tendencia de este libro. Está muy extraño el libro. Bueno, ahí está lo que... aléjate de los demás y yo te diré los misterios del reino. Será posible para ti alcanzarlo, pero deberás asumir un gran compromiso. Alguien más te reemplazará, así como los otros 12 se unieron con su Dios. Es lo que les comentaba. Siguiente.
para irnos, justamente lo que les comentaba, ¿no? Que Cristo nunca encomendó la labor a Judas de, oye, traicióname. Fue una acción de Judas traicionarlo. Fue quien cumplió la profecía, pero fue en este sentido, no fue Jesús pidiéndole el favor, o sea, de, oye, traicióname. Y mucho menos lo separó. Siguiente. Y bueno, también es lo que les mencionaba. Hizo frente a ellos, en sus discípulos, como lo hizo con Pedro, ¿no? O sea, lo confrontó en el sentido de que tú me vas a traicionar 3 veces. Nunca vemos que lo haya apartado y le dijo, oye, me vas a traicionar, no se lo dijo en frente de ellos. Y hasta todos los demás, ¿cómo sabemos que lo dijo en frente de ellos? Porque los demás le dijeron, yo tampoco me voy a olvidar de ti. O sea, todos se lo dijeron. Y al momento del momento, se olvidaron de él. Lo negaron. Siguiente. Y también es un evangelio gnóstico, porque también tiene las visiones de Judas, supuestas visiones, también tienen una tendencia gnóstica. Y siguiente, ya es el último, el llamado evangelio de Felipe, ese es en el 55, y este es uno de los evangelios, dale la siguiente una vez, este es uno de los evangelios, o gnósticos, o supuestos evangelios, que son los que mencionan ¿cómo decirlo? Esta falsa información de que Cristo mantuvo una relación con María Magdalena. Es lo que dice, y ha ocurrido a raíz de esta enseñanza de Felipe. La compañera de Cristo es María Magdalena. El Señor amaba a María más que a todos sus discípulos y la besó en la boca repentinas veces. O sea, muestra a un Cristo muy apasionado. Y precisamente este es el evangelio que muestra esta falsa información de que había un amorío entre Jesús y María Magdalena, que yo creo que más de uno ha escuchado, ¿no? Como que dicen, ¿sabías que Cristo y María Magdalena? Pero no es algo que enseña la Biblia, lo enseña este escrito apócrifo, y además de apócrifo, ¿qué crees? También gnóstico. Un libro apócrifo gnóstico. Y justamente también contradice la escritura porque Cristo es el esposo de la iglesia. No era de alguien aquí cercano. O sea, Cristo es el esposo de la iglesia. Y eso lo muestra tanto 2 Corintios 11:2, Efesios 5:21 al 27, Apocalipsis 19:7 al 9 y Apocalipsis 21:1 y 2. O sea, sigue contradiciendo la misma escritura. Ajá. ¿Dudas? Y ya para terminar, sí escogí libros bien feos, ¿no? Bueno, para nosotros, nada más como recapitulando, para nosotros, ¿qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. En cada uno de los libros que están, cada una de las palabras que tiene, es la palabra de Dios. Ajá. Y bueno, nosotros tenemos en la Biblia, para lo que nosotros es la Biblia en el Antiguo Testamento, es lo que llamamos Pentateuco, que ahí no se ve, yo creo que en casa tal vez sí, pero es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los históricos, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, los poéticos o sapiensales, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. O sea, en el Antiguo Testamento, para lo que nosotros es la palabra de Dios, son 39 libros. No más, no menos, son 39 libros. Porque son los que evidencian esta inspiración divina. Ajá. Ya explicamos por qué otros no. Dale igual a todo lo que tenemos de nuevo. En el Nuevo Testamento vamos a tener a los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Bueno, Mateo, Marcos, Lucas, estos 3 sinópticos. El cuarto también es evangelio, el evangelio de Juan, pero es el evangelio doctrinal. Vamos a tener el libro de historia, que es Hechos de los Apóstoles. Todo lo que es de rosa son las epístolas de Pablo. Bueno, las primeras Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, son las epístolas de Pablo a iglesias generales, epístolas paulinas o las epístolas pastorales, pero el autor fue Pablo, son las 1 y 2 de Timoteo y Tito. Tenemos también la epístola personal de Pablo, que es Filemón. Tenemos también ahora las epístolas generales, que es Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, las 3 de Juan y Judas, y tenemos el libro de profecía, que es el de Apocalipsis. Y tenemos en el Nuevo Testamento 27 libros. No más, no menos, 27. En total tenemos
66 libros. Y eso es para lo que, eso es la palabra de Dios. ¿Sale? Entonces, el objetivo con esto es que cada uno de nosotros siga adquiriendo siga adquiriendo esa confianza de que lo que estás leyendo es la palabra de Dios. Que si allá afuera te dicen, es que le hacen falta libros, no. Lo que está aquí dentro es la palabra de Dios. Por lo que vimos, tanto evidencia interna y externa. Y es la manera en la cual Dios se comunica con nosotros, es a través de su palabra. ¿Sale? Entonces, ese es como el objetivo por el cual nosotros estamos estudiando bibliología. ¿Sale? Entonces, ¿les parece que damos gracias a Dios por este tiempo? ¿O hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Por acá? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a ir culminando de una vez. Padre bendito, Señor bueno, gracias por este tiempo que tú nos permites. Gracias, mi Dios, porque nos permites aprender más acerca de tu palabra, Señor. Nos permites estudiar, nos permites nos permite, Señor, poder seguir teniendo esa confianza, Señor, y esa libre cercanía con tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre bendito, por este tiempo, Señor, en el cual seguimos aprendiendo de ti, seguimos aprendiendo, mi Dios, de todo lo que tú has hecho, Señor, y de la manera en la que tú has hablado, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo y a través también de tu santa palabra, Señor. Gracias te damos, mi Dios, y te seguimos pidiendo que cuando nosotros nos acerquemos a ella, mi Dios, que sigas iluminando nuestro entendimiento, mi Dios. Que ilumines nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender lo que tú quieres decirnos, Señor, lo que quieres enseñarnos. Te damos gracias, Padre, y lo ponemos todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Ahora sí, damos paso como gratitudes y peticiones. Entonces, ¿hay alguien que quisiera compartir alguna gratitud o petición?